Bien, así estamos dando inicio al primer programa de Cara a Cara en este año 2019 y lo hacemos con nuestro invitado de hoy, expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola. Gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, don Julio. Un gusto estar con ustedes. Bueno, en principio yo quisiera pedirle su apreciación respecto de lo que sucedió en la noche del 31, horas antes de las celebraciones de Año Nuevo, y luego, a las pocas horas, el retroceso en la decisión que tomó el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, con prácticamente permitirles que continúen al fiscal Rafael Vela y al fiscal Domingo Pérez con este proceso de investigación que hacen a través del caso Lavajato en particular, ¿no? Con esta comisión especial. Sí, una decisión lamentable e inoportuna, al mismo tiempo inadecuada, que perturbó el ambiente de entusiasmo y sobre todo la perspectiva que tenía el pueblo peruano de que el 2019 y el inicio del 2019 sea un año positivo y de superación de todos estos inconvenientes, ¿no? Es una decisión lamentable, la gota que colmó el vaso de una situación absolutamente irregular en el Ministerio Público y que pinta de cuerpo entero pues la situación precaria del fiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarri. ¿Y de cómo afecta al Ministerio Público? Exactamente, una institución que es tan importante en la administración de justicia en el Perú. Y yo creo que al mismo tiempo hemos visto una reacción positiva del pueblo peruano y también del mismo presidente de la República al haber adoptado una medida política, por supuesto, y al mismo tiempo una iniciativa legislativa de manera rápida, que la ha puesto a consideración del Congreso y que ojalá se aboquen a su análisis en los próximos días y eventualmente a su aprobación en la medida en que esto tenga el consenso y la votación necesaria. Ahora, dentro del Ministerio Público han habido también reacciones internas al más alto nivel. Los fiscales supremos Pablo Sánchez, ex fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, fiscal suprema también, se han pronunciado en un principio pidiendo que haya una junta de fiscales supremos para revisar respecto de la decisión que había tomado antes de que todavía retroceda en su decisión el fiscal de la Nación. Pero ahora es prácticamente una exigencia de la renuncia de Gonzalo Chávarri. Bueno, sí, yo creo que no existe ninguna voz que pueda apoyar la posición del fiscal Chávarri y por el contrario, creo que es todo un coro de voces de diferentes orígenes que reclaman que el señor Chávarri deje la Fiscalía de la Nación en aras de que la institución recobre la normalidad que todos deseamos. Ahora, esto ha sucedido en tanto el presidente de la República iba con un proyecto de ley de declaración en emergencia para reestructurar el Ministerio Público. Usted debe haber revisado ya esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo. ¿Qué le parece? ¿Es viable? ¿Es factible? Porque hay voces que señalan que podría tener algún atisbo de inconstitucionalidad en su desarrollo. ¿Cuál es su punto de vista en ese sentido? Mire, he revisado el proyecto de ley que se ha presentado al Congreso. Tiene una exposición de motivos muy interesante y hace un análisis de proporcionalidad. Expone la necesidad de la medida, la idoneidad de la misma, así como la proporcionalidad de esta medida que en algún aspecto podría afectar la autonomía del Ministerio Público, pero aclara muy bien en la exposición de motivos que las instituciones en la democracia, y en este caso el Ministerio Público, no son instituciones autárquicas, es decir, que están aisladas del resto de las instituciones del sistema democrático. Tienen autonomía, pero el Estado peruano es unitario, es uno solo. Y los entes constitucionales no son un Estado dentro del Estado. Y tienen que armonizar todas sus acciones en función a políticas de Estado. Cuando hay un fin mayor... Es un fin mayor, y en este caso hay un fin mayor que es luchar contra la corrupción. Y en ese aspecto el Ministerio Público, con la dirección del señor Chávarri, no estaba enfocado en ese sentido y el logro de ese objetivo, con la excepción, por supuesto, muy meritoria de dos fiscales, los señores Vela y Pérez. De tal manera que si en una situación de emergencia es necesario sino transitoriamente tomar medidas de urgencia, teniendo en cuenta además que en este momento la situación institucional del Perú
con la carencia de un Consejo Nacional de la Magistratura y la inexistencia todavía en la realidad y en funcionamiento de una Junta Nacional de Justicia, no permitiría canalizar esto adecuadamente, se justifica una intervención de este tipo. Ahora, y la exposición de motivos en este proyecto de ley es bastante explícito respecto a que es necesario. Porque es bien clara, pone un plazo de 9 meses. De 9 meses. Crea una comisión transitoria que se va a encargar de hacer la reestructuración, dejando o prácticamente dejando ya sin funciones a los fiscales supremos, y en los fiscales adjuntos supremos darle la responsabilidad de que ellos mismos desarrollen la modificación interna. Que institucionalmente no se está afectando la autonomía del Ministerio Público. Son los fiscales adjuntos supremos los que van a tomar las decisiones y proponer las propuestas de cambio. Este proceso de reorganización del Ministerio Público, y es una medida de urgencia ante situaciones que lamentablemente se han presentado y donde además la intervención del señor Chávarri estaba cuestionada desde hace mucho tiempo. Yo creo que la actitud del día 31 abona más en su responsabilidad, en otros supuestos delitos que podrían ser entorpecer la acción de la justicia y hasta encubrimiento. De tal manera que yo creo que en este momento el señor Chávarri ya no debe estar en el Ministerio Público. ¿Qué sucede si en las próximas horas presenta su renuncia? ¿Cuál sería la situación del Ministerio Público? Sería lo más adecuado. Creo que facilitaría mucho. Tendría que asumir el más antiguo. El más antiguo, en tanto se debate esta ley. Y creo que al mismo tiempo el Parlamento Nacional tiene la gran responsabilidad de debatir y aprobar con urgencia la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, porque también en este proyecto de ley sobre la declaración de emergencia del Ministerio Público se hace referencia a la actuación de la Junta Nacional de Justicia, que es la que va a evaluar a los fiscales suspendidos, entre ellos estará el señor Chávarri, y a los fiscales supremos adjuntos y a los demás fiscales en un proceso largo para el cual el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia tiene 18 meses para hacer una evaluación general de toda la judicatura y del Ministerio Público. Ahora, pero eso es un proceso que se tiene que iniciar cuando la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia esté debidamente aprobada. O sea que el Parlamento Nacional tiene dos grandes responsabilidades: debatir esta ley con los dictámenes, proponer las mejoras que consideren pertinentes. Las mejoras que sean pertinentes, ver si esta situación afecta intensa o levemente alguna disposición constitucional y, en su caso, aprobarla para facilitar una salida que además ya tiene un antecedente. La ley que declaró en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura también ha sido aprobada por este Congreso. Y que sería prácticamente el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. El Consejo Nacional de la Magistratura también es un ente, o era un ente autónomo, como lo va a ser también la Junta Nacional de Justicia. De tal manera que no habría que rasgarse mucho las vestiduras sobre una supuesta inconstitucional grave que en este caso, en mi concepto, supera con creces el test de proporcionalidad que exige cualquier análisis desde la perspectiva de la Constitución. Ahora, ¿qué va a pasar con los fiscales supremos en ejercicio? Van a estar suspendidos, no se les destituye. Fíjese que la ley que declaró en emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura los destituyó. A toditos. A toditos. A toditos. A los fiscales supremos los está suspendiendo solamente. Podría darse el caso que en acciones ya la Junta Nacional de Justicia pueda ratificarlos, a algunos. Obviamente no creo que a todos. Y tampoco los exime de que pasen por un proceso de investigación. Así es. Como le corresponde por la investidura que tiene el cargo. Efectivamente. O sea, eso va por vías separadas. Por vías separadas. Por vías separadas. Pero eso va a ocurrir en la medida en que se dé la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo, entonces estamos a la expectativa. A la expectativa. A la expectativa. Lo ideal sería que, bueno, ya han ocurrido en el curso del día algunos acontecimientos también importantes, además del retroceso del señor Chávarri en el caso de la separación de los señores Vela y Pérez.
la declinación de los fiscales que fueron elegidos para reemplazar a estos dos fiscales, que me parece una actitud buena y que permite pues una salida para posibilitar que el convenio a celebrarse en Brasil pueda que a final de cuentas eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que tenga una repercusión. Por ahora tenemos esa tranquilidad, pero en los siguientes días el Congreso tiene una ardua tarea y yo invoco al Parlamento Nacional para que asuma esta responsabilidad y sea la oportunidad de reivindicarse ante la población. Y esperemos que lo haga digamos, lo más pronto posible. Lo más pronto posible, sí. Bien, doctor Urbiola, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Julio, gracias por sus puntos de vista. Siempre por nos orienta con sus, digamos, sus análisis legales respecto a esta situación que se está viviendo por primera vez en nuestro país. No hay un antecedente similar, ¿no? No hay un antecedente similar. En cuanto a una institución tan importante como el Ministerio Público, no. Bien, gracias, doctor Urbiola. A usted las gracias. Buenas noches. El doctor Oscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, ha estado conversando con nosotros. Hacemos una breve pausa y vamos a conversar con la congresista Milagros Salazar también para que nos cuente respecto de lo que está sucediendo y la responsabilidad que recae en el Congreso. Pausa y volvemos.